Muy buenos días, amados amigos y hermanos. En esta mañana tenemos nuestro devocional y seguimos viendo en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Ha sido una bendición poder estar estudiando este libro, ya casi nos acercamos al final. Y bueno, damos gracias al Señor por su misericordia, damos gracias a ustedes también porque están participando de estos devocionales, nos permiten estar con ustedes, acompañándolos, dando algo de instrucción de lo que el Señor nos ha enseñado primeramente y bueno, de lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra día tras día. Es una bendición enorme poder contar con ustedes y damos gracias a ustedes por la confianza que depositan en nosotros y también, como lo decía, por el interés que tienen en seguir estos estudios en los diferentes temas que vienen haciendo nuestros hermanos que nos enseñan también día tras día. Y gracias por permitirme estar con ustedes en esta mañana. En esta mañana vamos a estar viendo Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Voy a dar lectura a estos dos versículos y dice así: Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Oremos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dejado. Gracias, Dios, por esa guía que nos das a través de tu palabra. Gracias, Dios, por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y que gracias a Él podemos tener una relación directa contigo, Padre. Gracias te damos también, Señor, porque permites estos medios. Gracias, Señor, también porque es una posibilidad de poder llegar a personas que difícilmente llegaríamos presencialmente. Y bueno, estos medios, así te ha placido, Padre, que estemos haciéndolo. Y gracias, Dios, por esta oportunidad, Padre. Te pido que con tu Santo Espíritu guíes esta corta reflexión, Señor, y que podamos aprender algo más de ti en esta mañana, Señor. Gracias te damos por todo, a ti gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el versículo 11 dice: Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones. El aguijón generalmente es reconocido como algo doloroso y lo asocia uno más a los aguijones que tienen las abejas, las avispas y de pronto también los alacranes, los escorpiones tienen un aguijón en su cola generalmente. Es asociado con eso generalmente el aguijón como algo que causa dolor, como algo que causa dolor, algo que causa un impacto. Este aguijón del que nos habla aquí la palabra es más bien orientado a un aguijón que se usaba con los bueyes, en donde eh, por así decirlo, los chuzaban con ellos, los punzaban mejor con esos aguijones y los hacían andar, los animaban a que caminaran, porque el buey se quedaba quieto y lo utilizaban en la agricultura para llevar el arado y no caminaban. Entonces con ese aguijón lo punzaban y lo animaban a que siguieran. Esa es la orientación que se le da más bien a esta palabra aguijón en este sentido. Cuando las palabras de los sabios lo animan a uno, lo punzan y lo animan y como que lo despiertan a seguir adelante. ¿De dónde tiene el sabio justamente eso, su sabiduría? Aquí el rey Salomón en Eclesiastés ha tenido sabiduría y ha adquirido sabiduría a través de la experiencia, como ya lo había dicho. A través de la experiencia fue acumulando, pero la sabiduría se la dio el Señor, se la dio el Señor. Y las palabras que él expresaba a sus congéneres, que él expresaba al pueblo que dirigía, causaba esto, ánimo, animaba a su pueblo a que siguieran adelante, animaba a su pueblo a que estuvieran atentos a lo que quería decirles
Jehová su Señor y su Dios. Eso era lo que quería el rey Salomón aquí en Eclesiastés. Cuando dice las palabras de los sabios son como aguijones, también resulta en que cuando a uno le da un consejo a alguien mayor, o uno le da un consejo a alguien menor, eh, se toma a veces y lo toman a veces o lo tomamos a veces como algo molesto. Entonces sentimos como esa punzada del aguijón y lo sentimos como molesto porque es lo que no quisiéramos escuchar. Es contrario a lo que quisiéramos escuchar. ¿Por qué? Porque nos hacemos necios en nuestra propia opinión y no aceptamos el consejo del mayor, no aceptamos el consejo de aquel que ya ha tenido la experiencia, no aceptamos el consejo de aquel que ya ha estudiado, no aceptamos el consejo de aquel que ha pasado por distintas situaciones y distintos momentos, porque queremos nosotros más bien pasar por esas mismas experiencias. Y eso es un error. Eso es un error. Entonces, en ese sentido, la palabra del sabio, el consejo del sabio, se torna como punzante, como dolorosa, porque no es algo que nos agrade, porque no es algo que quisiéramos escuchar, no es algo que nos llene de alegría, porque al contrario puede ser una palabra que quiere advertirlo a uno, que quiere hacer una recomendación, que quiere incluso que a veces demos reversa o retengamos una decisión o detengamos un acto que vamos a hacer y nos resulta como un aguijón, como algo doloroso, como algo punzante y se torna molesto, se torna molesto. La palabra del sabio, pero ¿cuándo? Cuando se quiere actuar como necio, cuando se quiere actuar como necio. Para el necio, siempre la palabra del sabio va a ser eso, va a ser dolorosa, va a ser punzante, va a ser incisiva, siempre va a existir ese pensamiento de, no quiere dejarme hacerlo, no quiere permitir que yo tenga la experiencia, no quiere permitir que yo haga. Y bueno, así va la vida, así va el pensamiento del ser humano. Cuando el sabio habla, se le debe escuchar. Cuando el sabio habla, se le debe escuchar. En estos días veía un mensaje de mi padre en el grupo de WhatsApp y cuando tocamos algún tema en el WhatsApp de nuestra familia, él sabiamente eh, lee o a veces escucha los audios que enviamos. Cuando muchos hemos opinado sobre el tema, mi padre da un mensaje y sienta su posición, sienta su opinión y se reconocen las palabras de sabiduría, se reconoce la experiencia, se siente, se palpa la sabiduría que dan los años, la sabiduría que da el haber acumulado experiencias, vivencias, eh, el conocer sobre varios temas y entonces nos pone un mensaje y nos centra en las cosas. ¿Y qué hacemos? Pues atendemos a las palabras sabias que nos da nuestro Padre en ese WhatsApp. Asimismo, nuestro Padre Celestial tiene mensajes para nosotros. eh, no es un chat la Biblia, pero es un mensaje y está ahí su palabra, está ahí plasmada. Nuestro Padre Celestial también nos da aquí orientación, pero a veces no queremos hacerle caso. A veces no queremos hacerle caso. Y debemos atender, por lo menos debemos analizar lo que nos dice el Señor, a ver quién tiene razón, si tiene razón Él o tenemos razón nosotros. Entonces, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Clavos hincados, los clavos en este sentido hablan como de las estacas con las que anclaban las tiendas. Recuerdan que alguna vez enseñamos en la congregación o se ha visto sobre el tabernáculo. Si usted no lo ha visto, lo invito en YouTube. En YouTube usted escribe el tabernáculo del pueblo de Israel y ahí sale. Y era una tienda en donde estaba el lugar santo y lugar santísimo para hacer sacrificios y todo esto relacionado con el éxodo. Y allí se ve esa tienda con varias estacas, varios clavos que se clavaban en tierra firme y esos son los clavos hincados. Y eso es la palabra, eso es la palabra. Dice, y como clavos hincados son
las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, las palabras dadas por son las de los maestros de las congregaciones. Los maestros de las congregaciones puede ser su maestro de escuela dominical, pueden ser los predicadores de su congregación, el pastor de la congregación. Son palabras que deben quedar hincadas en el corazón, tienen que quedar clavadas en el corazón, tienen que quedar firmes, clavadas en el corazón. ¿Por qué? Porque es palabra que viene de Dios. Un predicador que esté en su congregación debe estar enseñando palabra de Dios. Si enseña vivencias, si enseña experiencias, pues no mucho, no mucho. De pronto eso sí en una conversación personal, pero en una clase, en una predicación, en una reflexión debe ser palabra de Dios. Y esas palabras, como vienen de Dios mismo, Dios ha dado la sabiduría para poderlas expresar, deben guardarse y deben quedar clavadas en nuestro corazón. Deben quedar clavadas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser aprendidas, para ser analizadas, para ser escudriñadas. Recordemos siempre que tenemos una predicación, una enseñanza, una reflexión. Debemos constatar que lo que nos estén diciendo sea coherente con lo que está escrito en la palabra, y además que sea coherente con la vida del que lo está diciendo. Muchas veces en muchos sitios alguien habla con vehemencia y habla con elocuencia, pero lo que habla no es lo que practica. Entonces no es creíble, no es creíble, y esas palabras fácilmente se las puede estar llevando el viento. Son palabras que fácilmente entran por uno y salen por el otro. Y mucho más si quien escucha es necio o no quiere atender consejo y no quiere atender sabiduría. Pero esas palabras que enseñan los maestros y los pastores en las congregaciones deben ser palabras que vengan de la Biblia, enseñanzas que vengan de la Biblia. Y hay que estar muy atento a esas enseñanzas, hay que estar muy atento a esas reflexiones y constatar que sean palabra de Dios, constatar que sea lo que Dios quiere transmitir a través de estos instrumentos útiles en sus manos. Y bueno, decía que deben quedar hincadas en nuestro corazón para ser aprendidas, para ser memorizadas y sobre todo para ser aplicadas. Las enseñanzas, la sabiduría que Dios transmite a través de su palabra debe ser utilizada justamente para el servicio de Él. Esa sabiduría que nos da debe ser utilizada para poder guiar a otros. Esa sabiduría y esas palabras deben ser utilizadas para que podamos llevar una vida agradable al Señor. Una vida agradable al Señor, una vida que pueda manifestar en nosotros que Cristo está con nosotros y que hemos adquirido algo de sabiduría de parte del Señor. El versículo 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. De este versículo pues no hay mucho que decir. Es la amonestación. Aquí cuando dice no hay fin de hacer muchos libros, es hacer muchos escritos de muchas cosas. Hay personas que quieren estudiar una cosa, quieren estudiar otra, hacer experimento aquí, experimento allá, escribir sobre cualquier cosa, escribir sobre cualquier tema. Y bueno, eso es fatiga, eso es fatiga la carne, dice aquí, fatiga al ser, se desgasta, hay mucho desgaste. Eh, es mejor, es mejor orientarse a una cosa y hacerla bien que estar haciendo muchas, pero hacerlas mal. Entonces es preferible estar orientado, estar centrado en una sola cosa. Bueno, si usted puede hacer varias, pues perfecto. Si tiene la habilidad y la capacidad de hacerlo, perfecto. Pero generalmente no es el común, no es el común denominador que se pueda estar en muchas cosas. Se puede ser mejor, excelente en algo que muy regular en varias cosas. Creo que es lo que nos indica aquí. El mucho estudio fatiga la carne, mucho estudio fatiga, cansa, gasta, desgasta, quita energía. Y vuelvo y repito, en lo personal, este sí es un
un aspecto, una opinión personal. Creo que es mejor orientarse a hacer algo y hacerlo bien que hacer muchas cosas y hacerlas mal. Entonces, bueno, el Señor nos da en estos dos versículos en esta mañana la orientación y la guía de uno, estar atento a las palabras de los sabios, estar atento a las palabras de los sabios, y dos, a que esas palabras que nos transmiten los sabios queden clavadas, bien firmes en nuestro corazón, bien firmes en nuestra mente, para que puedan ser utilizadas de la mejor manera. La palabra de Dios es para estar estudiándola, para estar analizándola, para estar poniéndola en práctica. Y la sabiduría que viene de lo alto, el Señor con su Santo Espíritu nos dará la guía para poder utilizar de la mejor manera. Entonces, bueno, que las palabras de los sabios queden hincadas en nuestros corazones. El Señor de guía y de sabiduría. En el próximo devocional vamos a terminar, vamos a ver los últimos dos versículos, 13 y 14 del capítulo 12. Y bueno, que sea el Señor dándonos nuevamente sabiduría para seguir adelante en esta carrera que tenemos. Mis amados hermanos, permítame terminar en oración. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque has sido bueno, has sido misericordioso para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría que nos impartes a través de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque has sido bueno, has sido misericordioso, bondadoso, amoroso. Y gracias, Padre, porque con estas palabras que tú has dejado plasmadas allí, nos das la dirección, nos das un rumbo a seguir, Padre, y nos permites hacerlo de la mejor manera, Padre Santo. Ayúdanos a ser sabios y no necios, Padre. Ese es el ruego y la súplica en esta mañana, Señor. Y nuevamente, Padre, a ti la gloria y la honra por siempre damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, un abrazo muy fuerte. Si el Señor permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.